Hola, me presento, mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y hoy día vamos a hablar sobre lo que es la contaminación del agua, principalmente contaminación de los océanos. Entonces, estamos acá terminando la unidad 1, ya hemos pasado por todas estas clases donde hablamos de agua dulce, agua salada. Recordar que el agua dulce representa solamente el 3% de agua en todo nuestro planeta, es decir, una porción muy pequeña. Hablamos de reservas de agua dulce en nuestro país y en el mundo, que son muy pocas. Las principales son glaciares, ¿sí? Y que es muy importante preservarlas y ayudar a reducir lo que es el calentamiento global, porque esto altera directamente a los glaciares y genera una pérdida de agua dulce, ¿sí? Otras reservas de agua dulce eran los ríos, los lagos. Muy bien. ¿Se acuerdan bien? Luego tenemos las corrientes marinas. Hablamos de la corriente del Niño, hablamos de la corriente de la Niña, la corriente de Humboldt, cómo estas interactúan y se relacionan con las costas de nuestro país. Hablamos sobre la flora y fauna marina que hay en nuestras costas, que tenemos especies como ¿cómo se llamaba? El congrio, la merluza, el jurel, ¿sí? Vamos a hablar un poco de eso también en esta clase, porque está sutilmente relacionado, porque vamos a hablar sobre lo que es la contaminación acuática. Para ello, les traje un invitado. Por favor, invitado, acérquese, venga para acá. Hola niños, ¿cómo están? Me presento. Para los que no me conocen, mi nombre es Guachimingo y soy una especie que se decía extinta, pero en realidad no estaba extinta. Solo nos escondimos porque los humanos nos caen mal. Dañan nuestros ecosistemas y les hicimos creer que estábamos extintos. Somos una especie que proviene de los leopardos, los conejos y bueno, la alcachofa. Sí, aunque no lo crean, dije alcachofa. Entonces, a mí me gusta jugar un poco con la verdad, pero para esta clase le prometí a la profesora que no iba a mentir. Así que todo lo que diga es cierto, porque lo he visto. Lo he visto con mis propios ojos. Así que comencemos. Muy bien, Guachimingo, eres un buen niño. No hay que mentir, nunca. Entonces, ya que están listos para comenzar a trabajar, ya que hemos visto sobre lo que vamos a trabajar, es ahora necesario que se pongan cómodas y cómodos para comenzar con la clase. Recuerde estar en un lugar limpio, ordenado, que no hayan aparatos que lo vayan a interrumpir. Por ejemplo, el televisor, si tiene un televisor cerca, apáguelo o manténgalo apagado. Si usted va a ocupar un celular, por favor, no lo vamos a necesitar, ¿sí? Así que no lo vamos a ocupar. Apague los datos para que el ruido no le vaya a molestar si es que le llega algún mensaje o alguna notificación de un juego, qué sé yo. Y también recuerde tener a mano su cuaderno, su libreta para tomar apuntes, sus lápices de colores, si quiere hacer un esquema de lo que hemos hecho en la clase. De repente su botellita con agua para hidratarse también puede ser muy útil. Sí, el agua nos ayuda a mantenernos despiertas, pero además de eso ayuda en la oxigenación de nuestro cerebro. Entonces, ahora que están listos para comenzar, por favor, una sugerencia: recordar mantener la mente abierta, ¿sí? A todas las posibilidades. De repente a usted se le puede ocurrir algo que yo no he mencionado en el video, entonces anótelo. Anote todo lo que se le vaya ocurriendo, todas las preguntas, todas las ideas, porque después de eso usted lo puede comentar con otras personas, quizás con sus compañeros de curso, con algún adulto, y puede generar una conversación bastante interesante donde puede seguir aprendiendo, pero de otra forma que no sea estar frente a una pantalla, ¿sí? Lo que vemos acá no es solamente para
responder una evaluación, sino que es para usted, para su vida, para su conocimiento, para despertar su interés y su curiosidad. Entonces, ahora que están listas, que están listos, comencemos. El objetivo de la clase es que vamos a hablar sobre los efectos positivos y negativos que tiene la actividad humana en los océanos, los ríos y los lagos. Entonces, para la clase vamos a primero hablar sobre las fuentes laborales que se dan en los recursos marinos. También vamos a hablar sobre sectores de mayor contaminación en general en el mundo. Vamos a mencionar algunos de ellos. Y también vamos a hablar sobre cómo podemos prevenir o, más que nada, cuidar los recursos de agua. ¿Sí? Huachimingo, ¿tú quieres decir algo sobre la clase de hoy? Bueno, yo les voy a hablar un poco de los sectores de pesca, porque los he observado muy de cerca. Está bien. Vamos entonces. Vamos a hablar sobre las fuentes laborales de recursos marinos. Antes de avanzar, nos gustaría que pensaran, ¿qué fuentes laborales, es decir, qué trabajos conocen que están relacionados al mar, al océano? La pesca, muy bien. ¿Cuántas personas creen que trabajan en un bote para pescar? ¿Una? ¿Dos? Por lo general son varios. ¿Sí? La pesca no solamente afecta o beneficia al trabajador que pesca, sino también a la familia, porque está todo directamente relacionado. Entonces vamos a ver un poco. Tenemos en Chile 3 tipos de fuentes laborales en relación al océano, ¿sí? Los típicos puertos, ¿sí? Históricamente los puertos más conocidos en Chile, ¿cuáles son? Asociemos un poco lo que estamos viendo con historia. Ya, el puerto de Valparaíso, muy bien. El puerto de... ¿qué? Ya, sí, el puerto de Concepción. ¿Hay algún otro puerto? Sí, muy bien, ese también. Entonces, tenemos los puertos. Tenemos también la pesca, actividad pesquera o pesca artesanal. ¿Sí? También se le conoce como pesca artesanal. Y tenemos la pesca industrial. ¿Hay alguna diferencia? ¿Por qué tienen nombres distintos? Pesca natural, pesca artesanal y pesca industrial. Muy bien, muy bien. El nombre lo dice. La pesca artesanal se refiere a... bien, a las personas que trabajan de pesca de forma independiente, ¿sí? Personas que no pertenecen a empresas, sino que es por su cuenta. Mientras que la pesca industrial son pescas donde hay maquinarias más pesadas, hay botes más pesados con ciertas medidas, trabajan en cierto sector y además de eso tienen ciertas características que vamos a ver a continuación. Entonces Huachimingo nos va a comentar. Bueno, a la actividad pesquera también se le conoce como pesca natural. Es realizada por personas naturales, es decir, personas que no pertenecen a una empresa, sino que personas como tú, como yo, como tu tío, como tu hermana, ¿sí? Esas son personas naturales. Por lo general suelen trabajar todo el año, pero hay épocas donde hay mayor flujo de ciertos peces, como el jurel, el salmón, y ahí es ahí donde tienen mayor trabajo. Son personas que han crecido toda su vida viendo la actividad pesquera. Por lo general es una actividad que es heredada de forma familiar y no tiene mayor efectos contaminantes, ya que no libera ningún combustible, pero sí genera desechos. Entonces no tiene un efecto químico contaminante, pero sí un efecto físico contaminante. Ahora quiero que hablemos sobre la pesca industrial. Esta a mí no me cae tan bien, pero es trabajo igual. La pesca industrial es una actividad donde se extraen grandes porciones de peces, de
de moluscos, de animales del mar, principalmente. ¿Se te olvidó? No se me olvidó. Es que me acuerdo de mi amigo tiburoncín que lo pescaron de esa forma y fue tan injusto. Ya, tranquilo, Guachimingo. Tranquilo, sí. Es parte de este proceso. ¿Cómo sabes si ahora él está más feliz en el lugar donde está? ¿Mm? Está bien, voy a continuar. Hay 3 formas que utilizan en la pesca industrial: el arrastre, el palangre y el cerco. Son formas distintas. La más común, conocida, que se muestra en televisión, etc., es la de arrastre, ¿sí? Y genera una gran cantidad de captura de animales, de peces principalmente, peces y crustáceos. Y por lo general son empresas las que trabajan en este tipo de pesca. Dentro de los animales que pescan están la anchoveta. La anchoveta es la imagen azul de al fondo de allá. La sardina. La sardina es el pez del medio de la parte de arriba. El congrio. Y el congrio es este como que está encorvado, que es de medio como rosadito, que está hacia acá. ¿Cuál es el que está allá abajo, Guachimingo? Que no recuerdo su nombre. A ver. Ese es un jurel. Es uno de los peces más comunes. Y mi amigo tiburoncín era un jurel. Ya, Guachimingo, creo que tienes que ir a descansar. Adiós, cuídate mucho. Y después hablamos, ¿ya? Cuídate. Chao, niños. Y bueno, la especie que está aquí abajo no es un camarón, sino que es un langostino. Es un pequeño langostino. Eso también es parte, sobre todo, de nuestras pescas en el país. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que nos muestra cómo ha sido la pesca en estos años, ¿sí? Por ejemplo, en 1990 había esta vez relacionada al jurel. Entonces, había gran población de jurel, pero habían pocos barcos. Entonces, se conservaba constantemente esta población. Esto mismo empezó a cambiar con los años. 7 años después, en 1997, se mantenía la gran población de jurel, pero aumentaron los barcos, ¿sí? Aumentó la pesca, principalmente pesca industrial. Entonces, con las tecnologías que la pesca industrial tiene, la especie se fue disminuyendo de una forma muy rápida, ¿sí? Debido a que la pesca también fue muy rápida. Ya en el año 98, o sea, al año siguiente, habían muchos barcos y había disminuido mucho la población de peces. Ya ahora habían pocos peces y ya en la actualidad es muy pocos los peces que hay debido a primero a los efectos contaminantes que tiene la pesca industrial, ¿sí? Sobre todo por el petróleo, los derrames de ciertos químicos de esos barcos, de los combustibles que ocupan. Y eso ha generado que la reproducción de estos tipos de especies, por ejemplo, sea altamente disminuida. ¿Sí? Ha disminuido con una velocidad muy, muy grande. Entonces, por ejemplo, eso es un efecto de la pesca industrial. Sus agentes contaminantes, si se han dado cuenta, en las costas donde hay puertos hay una espuma particular en las orillas del mar, como donde choca el mar con las murallas. Y esto es debido al combustible que ocupan esos barcos. O de repente esto como si tuviera aceite, como esto brillante que tiene, como denso, brillante, que tiene a veces como el agua del océano. Eso también es correspondiente a lo que son los combustibles de los barcos. Entonces,
ahora vamos a hablar sobre algunos sectores de contaminación. Voy a hablar de forma general en el mundo, ¿sí? Actualmente, como hay un aumento del dióxido de carbono en el aire, ¿sí? No solo nosotros eliminamos dióxido de carbono, sino que también los transportes, las plantas en la noche, etc. Entonces, como hay un aumento de la liberación del dióxido de carbono en el aire, esto genera una acidez en el océano. ¿Sí? Afecta y de alguna forma u otra al océano, sobre todo los arrecifes, que son islas pequeñas. Entonces, al generar esta acidez, cambia el pH y altera el ambiente de las especies que viven en los arrecifes, ¿sí? Como los corales, los peces, etc. Otro efecto, como consecuencia, es la eutrofización. La eutrofización es cuando se acumulan residuos orgánicos, es decir, residuos como por ejemplo hay una sobrepoblación de algas en las lagunas, en los lagos, en el océano, y eso genera una sobreproducción de nutrientes, ¿sí? Aumenta los elementos como el fósforo, el oxígeno, el nitrógeno, y eso también altera a las especies porque no están acostumbradas a vivir en un medio con ese tipo de alteraciones. No sé si se han dado cuenta que de repente hay lagunas, lagos donde ha aumentado la población de algas, y eso también genera un cambio en la presencia de oxígeno de esa agua, de ese lago, de ese océano, etc. También un muy común y cotidiano, y que no debería ser, definitivamente no debería ser, son los desechos que como irresponsables humanos dejamos en las playas, en las costas, ¿sí? No se puede ir a la playa y dejar tus desechos ahí. Si usted va a la playa y ve a algún adulto, a su mamá, a su papá, a su tío, a su hermana, etcétera, a su abuelita, dígale: abuelita, guardemos eso en una bolsa o en nuestros bolsos, en la mochila, con lo que anden, o lo llevan en la mano y lo botan en un basurero cercano. Siempre en las playas o en las costas hay basureros cercanos. Además, eso es una característica. Otra característica de estos desechos es que por lo general todos los desechos que botamos de alguna u otra manera son vertidos en el mar, en el océano, en los lagos, y llegan como trasladados de forma por los lagos, las lagunas, al océano, ¿sí? Desechos industriales, desechos agrícolas, residuos de actividades agrícolas, incluso el aire traslada un poco los pesticidas al océano, entonces esto sí genera una contaminación bastante alta. Recuerde que si bien el mar es un gran porcentaje de agua en nuestro planeta, no significa que sea para ensuciarlo, ¿sí? Es un recurso que no se está renovando todos los años. Recuerde que cada 15.000 años se empieza a renovar el agua en nuestro planeta. Una cantidad de tiempo bastante prolongada, ¿sí? Tenemos que cuidar nuestros océanos, y no solo cuidar el océano del planeta, sino que por las especies que habitan en él. No porque las vayamos a comer, sino que porque son seres vivos, igual que usted, igual que yo. Sigamos. Hablemos ahora un poco sobre las medidas de prevención. Hablamos sobre que en los océanos por lo general hay grandes cantidades contaminantes como el petróleo, el combustible de los barcos, ¿sí? De repente las redes que quedan sumergidas en el océano por causa de la pesca artesanal o la actividad pesquera. Los desechos que botamos que llegan indirectamente al océano. Entonces, ¿cómo podemos prevenir todo esto? Además del mal uso del agua, ¿sí? De repente nos lavamos los dientes y dejamos corriendo la llave. Ahora en este tiempo que ha aumentado el porcentaje de lavado de manos, ¿quién de ustedes se lava las manos y mientras se enjuaga con jabón corta la llave o cierra la llave? Es muy importante cuidar cada gota de agua, ¿sí? No desperdiciar el agua que hay en nuestro planeta.
Entonces, ¿qué medidas de prevención se les ocurren? Ya, pero no podemos intervenir. Usted como niño o niña, yo como profesora no puedo ir a intervenir a una industria pesquera y decirle, oiga, retírese de acá porque está contaminando los peces que viven aquí. No me van a hacer caso. Pero sí podemos generar otro tipo de conciencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya, muy buena idea. Sí, muy buena idea. Anótela, hágala, coméntela con sus compañeros, póngase de acuerdo, ¿sí? Genere acciones de cambio que favorezcan a los ecosistemas, tanto marinos, terrestres, etc. ¿Sí? Eso que usted está pensando ahora puede hacerlo en otra situación y generar acciones positivas, ¿sí? Cambios positivos. Yo les voy a comentar algunas de ellas, ¿sí? Como les comenté, cerrar la llave cuando no la estamos usando. Si vamos a las costas, no dejar desechos tirados. Tratar de no vertir cosas en el océano, bebidas, jugos, cosas que no corresponden a esos territorios porque dañan al ambiente y al pH del agua, como les habíamos comentado. No utilizar pesticidas en las plantas, ¿sí? Si usted tiene casa, jardín, evitar el uso de pesticidas o buscar uno que sea más orgánico, más natural. Tratar de no vertir detergentes o cosas químicas en las cañerías, porque de alguna otra forma lo que yo vierto en la cañería llega directamente a los lagos, los océanos, los ríos del país. Otro respecto a eso mismo, un dato es que una botella de aceite corresponde a 1000 litros de metros cúbicos de agua, ¿sí? Entonces, por favor, no bote el aceite por la cañería porque es directamente contaminante para el agua, ¿sí? Muy contaminante. No botar el aceite por la cañería. Por lo general, hay empresas que reciclan aceite. Investigue cómo se llaman esas empresas, dónde puede ir a depositar los aceites y los puede ir reuniendo en botellas de plástico. Si usted quiere botar el aceite, en vez de botarlo por la cañería, ¿sí?, guárdelo en una botella de plástico y luego esas botellas las va a dejar a estas empresas que reciclan aceite, ¿sí? Yo conozco una empresa, no recuerdo su nombre, pero que el aceite lo procesan y lo transforman en jabón. ¿Ven? Eso es una acción que genera un cambio positivo, ¿sí? Evitamos contaminar y producimos. Eso es reducir, reciclar o reutilizar. Eso es reciclar, ¿cierto? Porque vamos a cambiar la composición de algo y lo vamos a transformar en otra cosa. Entonces, ya que hemos hablado un poco sobre las medidas de prevención, comentarles también que en nuestro país el agua es un recurso abundante, ¿sí? No tenemos problema, pero por ejemplo en África, en países más del otro lado del océano Atlántico, el agua es un recurso casi que un privilegio, ¿sí? Es escaso. Se estima que un 5% de la población mundial no tiene acceso al agua de la forma que la tenemos nosotros. Entonces, por favor, disfrútela, protéjala, cuídela, ¿sí? No ensucie, no derrame cosas en los lagos, en los ríos, etc. Si usted, por ejemplo, en algún momento tiene la oportunidad de ir vive en Santiago o visita Santiago, a estas reservas naturales como la Quebrada de Macul o Aguas de San Ramón, en ambos usted puede encontrar pequeños ríos, ¿sí?, de agua que hay en esa zona que provienen de la cordillera. Entonces, le voy a pedir un favor, si usted va, no deje desechos ahí, no tire cosas al agua, porque de alguna manera va a contaminar no solo las especies que viven ahí, sino que también a las especies que esa agua de alguna u otra forma les va a llegar, ¿sí? Entonces, luego de ver todo esto, de hablar sobre la importancia del agua que tiene nuestro planeta, hemos terminado con la unidad. Espero que les haya gustado mucho. Estoy muy contenta de poder comentarles sobre este tipo de cosas tan interesantes. Y también mencionar que la siguiente unidad vamos a hablar sobre algunos sistemas del cuerpo humano. Y vamos a pasar más a la parte biológica de nuestro propio cuerpo.
Así que eso, si usted quiere indagar un poco más, es libre de hacerlo. Solamente recordarles que somos nosotras los responsables de cuidar lo que nos rodea, ¿sí? Así como podemos ser responsables del daño, podemos ser responsables de la reparación. Así que eso, espero que estén muy bien, cuídense mucho, cómanse toda la comida, lávense las manos, lávense los dientes también y nos vemos en la próxima. Adiós.